del Congreso de los Diputados y la mesa fundamentalmente ha decidido sobre nuestra ubicación en el hemiciclo, dónde nos sentamos en el Congreso. Ya había habido una distribución en la legislatura pasada que para nosotros era muy injusta porque estaba muy desproporcionada. Nosotros teníamos mucha menos visibilidad que peso nos habían dado los españoles con su voto. Los partidos políticos tradicionales eligieron tomar esa ubicación como punto de partida para negociar la de esta legislatura y nosotros dijimos que era injusta. El acuerdo final que ha salido mejora un poco nuestra posición, pero para nosotros sigue estando muy desproporcionado. Sigue habiendo una gran descompensación entre nuestro peso en votos y dónde nos sentamos. No es un gran tema, no es el tema fundamental, desde luego hay cosas mucho más importantes, pero nos recuerda que incluso en detalles pequeños, a veces, todo el resto de los partidos políticos se fijan un objetivo fundamental: aminorar o disminuir la visibilidad, el peso o el impacto de Podemos. Lo que pasa es que nos permitimos recordarles que hay gentes que ganan cosas en los despachos y que después las pierden en la calle, y que hay visibilidad que podemos perder, o que pueden intentar que perdamos en el Congreso, y que luego la ganamos en el boca a boca o entre la comunicación de la gente. Nosotros a seguir trabajando. Y hoy el tema importante que quería explicar, y con este aquí con la pizarra, el tema importante que quería explicar es el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Porque se ha vendido o se ha presentado fundamentalmente como un acuerdo contra la corrupción. Y a nosotros nos parece que es básicamente una burla. Y quiero explicar por qué, en nuestra opinión, es una burla. Porque es un acuerdo que básicamente se dedica a barnizar lo que ya funciona y hacer tantísimas excepciones que al final lo deja todo prácticamente igual. Y por tanto a nosotros nos parece que Ciudadanos se ha prestado demasiado rápido, demasiado fácil y demasiado gratis a hacer un dictado de Rajoy. Se supone que es un acuerdo, pero en realidad mi impresión es que Rajoy dicta y Ciudadanos copia y pone la firma. Y pone la firma en un acuerdo que, lejos de servir para combatir la corrupción, sirve para cambiarle el nombre, que esto es una cosa muy del PP. Cuando nuestros jóvenes tienen que emigrar para buscar trabajo, movilidad exterior. Cuando resulta que le pagan un salario, es indemnización en diferido. Cuando son los reyes en ese sentido de los eufemismos. Coger lo mismo, cambiarle el nombre y como si dejara de suceder. Bueno, pues en este sentido, como veréis, han hecho básicamente lo mismo. ¿Por qué creo que es un acuerdo que no ayuda? ¿Por qué creo que es un acuerdo que no combate la corrupción? Primer punto. Resulta que Ciudadanos había pedido una comisión de investigación de la corrupción y de la financiación posiblemente ilegal del Partido Popular, que ya está investigada en los tribunales, pero que además habría responsabilidades políticas. Se supone que esta comisión debería ocuparse también de lo que hacía Bárcenas como tesorero, a ver si lo hacía solo él como manzana podrida o era parte de una trama de financiación ilegal del PP, y para eso serviría la comisión de investigación. Pues bien, el PP les pidió que excluyeran el nombre de Bárcenas de la comisión de investigación. Hacer una comisión de investigación sobre la posible financiación ilegal del PP excluyendo el nombre de Bárcenas parece que no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Pues Ciudadanos ha dicho que ningún problema, que quitan el nombre de Bárcenas y siguen habiendo una comisión de investigación que debe ser que no se va a ocupar de Bárcenas. En segundo lugar, resulta que parece ser que para combatir la corrupción ahora nos tenemos que embarcar en una definición de la corrupción, de qué es y qué no es corrupción. ¿Por qué? Porque este supuesto acuerdo iba a servir para que, además de las responsabilidades judiciales, que esas las deciden los tribunales, no los partidos políticos ni la sociedad civil, habría responsabilidades políticas y habría gente que tendría que dimitir. En principio, Ciudadanos decía, los imputados por corrupción deberían dimitir, y el PP le da la vuelta y le dice, vale, pero vamos a definir en ese caso qué es corrupción. Y se pone a hacer un listado de corrupción en el que va excluyendo cada vez más cosas. Los partidos políticos tradicionales, y en particular los conservadores, nos venían explicando que la corrupción no era un problema general, sino que era de manzanas podridas. Bien, ahora nos proponen que hagamos una división entre manzanas que están pochas y manzanas que están podridas. Y solo las segundas deberían dimitir. Pero ya veréis que en las primeras excluyen cada vez a más gente. Hacen tantas excepciones que al final parece que corrupción no es casi nada. Decía Ciudadanos, corrupción es meter la mano, no meter la pata. Pero ya veremos que excluyen tantas cosas de meter la pata que al final salvan a casi todo el mundo. Vamos a ver qué cosas excluyen. Pues mira, excluyen en primer lugar, los delitos o los posibles delitos de malversación. Por ejemplo, el caso de los ERES en Andalucía, en el cual, según dicen los tribunales, se habría destinado dinero, se habría cogido dinero que tenía que ir para cursos de formación de parados y al final acabó financiando pues la cocaína o los prostíbulos de algunos. Este caso, según este acuerdo,
no sería un caso de corrupción, sería un caso de malversación que no se incluiría. Así que sería un caso por el cual no cabría exigir responsabilidades políticas a nadie. Esto es un acuerdo, lo recuerdo, porque esto es un acuerdo que debía servir para la regeneración, ¿os acordáis? En segundo caso, la prevaricación. Rivera creo que en el 2013 decía que le parecía fatal separar prevaricación de corrupción. Ahora no, porque dice Rajoy que hay que aceptarlo. Y Ciudadanos, que básicamente se revela como una fuerza auxiliar del bipartidismo, ahora con el PSOE o ahora con el PP, pero lo importante es que se mantenga el bipartidismo y los partidos viejos, dice que la prevaricación no es corrupción, o queda fuera de este acuerdo. ¿Qué es prevaricación? Prevaricación básicamente es que, no sé, un ministerio saque a concurso una obra pública, o que saque a concurso un ayuntamiento una obra pública y se le adjudique a un primo del concejal que lo saca a concurso, por ejemplo. Bueno, si esto sucediera, como nadie ha cogido dinero directamente y se lo guarda en el bolsillo, esto no sería corrupción según el acuerdo que están firmando Ciudadanos y el Partido Popular. Y en tercer lugar, pues en tercer lugar tendríamos el tráfico de influencias. Tráfico tengo una letra horrorosa, pero como además lo voy diciendo, pues entiende bien. ¿Qué sería el tráfico de influencias? Pues el tráfico de influencias sería, pues por ejemplo, que, no sé, que un ministro de Economía llamara a un banco para decirle que a un familiar suyo le quitaran la hipoteca, le rebajaran la hipoteca que le está pagando a esa entidad bancaria por la casa, por poner un ejemplo tonto, por poner un ejemplo de andar por casa. Si un ministro hiciera eso, es decir, utilizara el cargo en el que le hemos puesto todos los españoles, no para el beneficio del interés general, sino para su beneficio particular, esto, según este acuerdo que dicta Rajoy y copia Ciudadanos, no sería tampoco corrupción. Esto quedaría también fuera de la corrupción. Ahora hay otra cosa más, que es que todas estas medidas que excluyen todos estos casos, que debe ser que son casos que ya no son corrupción, deben ser deporte olímpico porque corrupción ya no son, y según la teoría del PP, si le cambias el nombre, desaparece el problema, estos casos no se aplican ni a diputados autonómicos ni a concejales. Esto es solo para diputados nacionales o diputados estatales. En el caso de los diputados de asambleas de comunidades autónomas o de concejales, si han hecho estas cosas o cualquier otra, no cabe exigirles ningún tipo de responsabilidad política ni de dimisión, porque lo que hayan hecho, o lo que posiblemente hayan hecho, queda completamente fuera del acuerdo. ¿Con todo esto que tenemos? Bueno, pues con todo esto tenemos un magnífico acuerdo de regeneración, básicamente, que dejaría fuera a Chávez, a Griñán, a Matas, a Camps, o, si se demostrara, al señor Baltar, que posiblemente habría ofrecido, según unas escuchas que publicó, según unas conversaciones que publicó un medio de comunicación, habría ofrecido, presidente de la Diputación de Orense, habría ofrecido un contrato en la Diputación de Orense a cambio de sexo. En todos estos casos, que son casos diferentes, pero que como se acogen a todos estos supuestos o excepciones, todos estos casos, a esta gente, que excepto Baltar, todos los anteriores han dimitido, no cabría exigirles ninguna responsabilidad política. Dentro del acuerdo Ciudadanos-Partido Popular quedarían excluidos, porque las posibles conductas que hubieran tenido no tipifican políticamente, otra cosa es lo que digan los tribunales, pero políticamente no tipifican como corrupción. Cambiamos el nombre de corrupción y así que cosas que antes lo eran ahora se llaman de otra forma y ya no cabe exigirles ninguna cosa. En fin, un acuerdo que nos parece una burla, que es un acuerdo hecho a la medida del Partido Popular, que Ciudadanos nos parece que se ha prestado vergonzosamente y que ahora nos dicen que si nos sumamos porque lo quieren hacer un pacto de Estado. Un pacto de Estado para la corrupción, nosotros podemos estar de acuerdo, pero es un pacto de Estado para mano dura, para aumentar las penas, para dar más medios para jueces fiscales y para Fiscalía Anticorrupción y para una ley de partidos políticos y de fundaciones que obligue a la transparencia y que obligue a la limpieza y a la regeneración. Para esto, que no cuenten con nosotros porque nos parece que esto es una capa de barniz. Por eso no estamos de acuerdo, por eso nos parece una mala idea y por eso decimos que así no se combate la corrupción, sino que se le cambia de nombre.